Buenos días muchachos, el día de hoy vamos a hablar acerca de las cetonas, dado por mi persona Leslie Acosta, Oscar Valencia, María José Jiménez, Emily Saucedo y Luna García. A continuación lo dejaré con mi compañera Emily Saucedo. ¿Qué son las cetonas? Las cetonas son compuestos orgánicos que poseen un grupo carbonilo. Son compuestos simples a los que el carbono del grupo carbonilo está unido a dos átomos de carbono y su cadena sustituyente. Las cetonas son simples porque no poseen grupos reactivos como el alcohol o el cloro, unidos al carbono. Reconocidas como compuestos polares, las cetonas suelen ser solubles y volátiles, lo que los hace buenos solventes y aditivos para los perfumes. Además, son fáciles de preparar, relativamente estables y poseen una alta reactividad, lo que las ha convertido en un compuesto intermedio casi perfecto para preparar compuestos orgánicos más complejos. Por último, la eliminación de cetonas del cuerpo humano suele estar asociada con un bajo nivel de azúcar en casos diabéticos o un extremo ayuno, lo cual puede causar problemas graves de salud para el paciente. Propiedades físicas y químicas de las cetonas. Las cetonas, como la mayoría de los aldehídos, son moléculas líquidas y presentan una serie de propiedades físicas y químicas que varían dependiendo de la longitud de las cadenas. A continuación, se describen sus propiedades. Propiedades físicas y químicas de las cetonas. Punto de ebullición. El punto de ebullición de la acetona es altamente volátil, considerablemente polares y no pueden donar hidrógenos para enlaces de hidrógeno. No poseen átomos de hidrógeno a su grupo carbónico, por lo que presentan puntos de ebullición más altos que los alquenos y éteres, pero más bajos que los alcoholes de su mismo peso molecular. El punto de ebullición de una acetona aumenta según se incrementa el tamaño de la molécula. Esto se debe a la intervención de las fuerzas de Van de Waals y de la dipolo, las cuales hacen que se requiera una mayor cantidad de energía para separar los átomos y los electrones atraídos dentro de la molécula. Solubilidad. La solubilidad de las cetonas tiene una fuerte influencia en parte de la capacidad de estas moléculas. Es aceptar hidrógeno en su átomo de oxígeno y así formar enlaces de hidrógeno con el agua. Además, se forman fuerzas de atracción de dispersión y dipololo entre las cetonas y el agua, las cuales incrementan su efecto soluble. Las cetonas pierden capacidad de solubilidad mientras más grande sea su molécula, ya que comienzan a requerir más energía para disolver en agua. También son solubles en compuestos orgánicos. Acidez. Gracias a un grupo carbónico, las cetonas poseen una naturaleza ácida. Esto sucede por la capacidad de estabilización por resonancia que posee este grupo funcional, el cual puede ceder protones de su doble enlace para formar una base conjugada llamada enol. Reactividad. Las cetonas forman parte de un gran número de reacciones orgánicas. Esto ocurre por la susceptibilidad de su carbono carbonilo hacia la adición nucleofílica, además de la polaridad de este. Como se dijo anteriormente, la gran reactividad de las cetonas las hace un reconocido producto intermedio que sirve de base para sintetizar otros compuestos. Ahora los dejaré con mi compañera Luna García. Uso industrial de la acetona. La acetona que mayor aplicación industrial tiene es la acetona, la cual se utiliza como disolvente para lacas y resinas, aunque su mayor consumo es la producción del plexiglas, empleándose también en la elaboración de resinas, epoxi y poliuretonas. Otras cetonas industriales son la metil, etil, cetona
y la ciclohexanona, que además de utilizarse como disolvente, se utiliza en gran medida para la obtención de la caprolactama, que es un monómero en la fabricación del nilón 6 y también por oxidación del ácido epídico que se emplea para fabricar el nilón 66. Muchos aldehídos y acetonas forman parte de los aromas naturales de flores y frutas, por lo cual se emplean en la perfumería para la elaboración de aromas, como es el caso del benzaldehído, olor de almendras amargas, el aldehído anisícico, esencia de anís, la vainilla, el piperonoma, esencia de sasafrás, el aldehído cinámico, esencia de canela. De origen animal tenemos la muscosa y la bicetona, que son utilizados como fijadores porque evitan la evaporación de los aromas, además de potenciarlos, por lo cual se utiliza en la industria de la perfumería. Nomenclatura de la acetona. Regla 1. La acetona se nombra sustituyendo la terminación ano del alcano, con igual longitud de cadena por ona. Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el grupo carbonilo y se enumera para que tome el localizador más bajo. Regla 2. Existe un tipo de nomenclatura para la acetona que consiste en nombrar las cadenas como sustituyentes, ordenándolas alfabéticamente y terminando el nombre con la palabra cetona. Regla 3. Cuando la acetona no es el grupo funcional de la molécula, pasa a llamarse oxo. Nomenclatura de la acetona. Las cetonas tienen una nomenclatura sencilla. Tienen dos modalidades principales según la IUPAC. Primera nomenclatura. Se nombran los dos radicales que acompañan al grupo carbonilo del más pequeño al más largo. Y al final se le agrega la palabra cetona. Ejemplo, metil-etil-cetona. Segunda nomenclatura. Se elige la cadena lineal más larga de carbonos, incluyendo el carbono carbonílico. Después se reconocen las ramificaciones. Se comienza a nombrar poniendo las ramificaciones desde la más sencilla hasta la más compleja. Y después se pone el nombre de la acetona, de acuerdo con el número de carbono de su cadena más larga e indicando la posición del grupo carbonilo. Ejemplo, 2-metil-etil-3-pentanona. Cetonas más importantes. Acetona o propanona. Es la acetona más sencilla, constituida por un grupo carbonilo acompañado de dos radicales de metil. Se utiliza además de como ingrediente activo para formular los disolventes para esmaltes de uñas. También se puede usar como solvente reduciendo la viscosidad de las soluciones del barniz. Metiletilcetona o butanona. Es un líquido incoloro con un olor dulce y penetrante, parecido al de las acetonas. Es muy volátil y tanto en estado líquido como en estado de vapor es extremadamente inflamable. A concentraciones altas de su vapor puede provocar dolor de cabeza, náuseas, mareo, somnolencia, falta de coordinación y confusión. Se emplea para eliminar cera en aceites, lubricantes, desengrasar, metales, producir cueros sintéticos, papel transparente y papel aluminio, además como catalizador. Acetofena o hipnona tiene la propiedad principal de que en grandes dosis de acetofena o hipnona tiene la propiedad principal de que en grandes dosis es hipnótica y se utiliza para la elaboración de algunos productos farmacéuticos, como los medicamentos para dormir. Se involucra en la fabricación de los plásticos. Y por último, la benzofenona. La benzofenona es una acetona aromática, cristalina e insoluble en agua, que actúa como filtro para las radiaciones ultravioleta en tintes y barnices. Además, se emplea como materia prima para perfumes y jabones, en cuyo caso previene y evita la degradación del color y del olor causado por los rayos ultravioleta. Muchas gracias por escucharnos.